digamos, a un sistema de losas de piso, ¿no? De entrepisos. En grandes grupos, nosotros podemos, por su proceso constructivo, ¿sí me escuchan, no, chicos? ¿Me escuchan? Sí se le escucha. Ya, acá. Lo están grabando, ¿no? ¿Están grabando la clase? Excelente. Ya, bacán. Ya, entonces, miren, dentro de los grupos, dentro del punto de vista constructivo, tenemos dos grupos. Uno es digamos, los entrepisos que son los prefabricados y los entrepisos que son, digamos, los sistemas tradicionales, ¿no? Más o menos acá en el mercado peruano, y supongo que también eso ocurre en otros países, dentro de los grupos de losas, ¿no? Como losas de entrepisos, ¿no? Como losas, tenemos más o menos, ¿no? En lo que es sistemas de losas como diseño estructural, ¿no? Tenemos más o menos que en el mercado inmobiliario, aproximadamente un 90%, es prefabricado. En el mercado inmobiliario, ¿ok? En los grandes edificios, en general también en las fábricas, el sistema es prefabricado. Y tan solo en el sistema es un 10%, aproximadamente, en el sistema tradicional. Ya en los sistemas de losas, ¿ok? Esto es más o menos la tendencia de hace algunos años, ¿no? Entonces, por eso es que se les ha hablado ahí de los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Ahora, en lo que corresponde como configuración, eso es desde el punto de vista constructivo, ¿no? Este es desde el punto de vista constructivo. Desde el punto de vista constructivo, nosotros tenemos estos grupos, ¿no? Los sistemas prefabricados y los sistemas no prefabricados. Así, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estructural, nosotros tenemos, súper sencillo, tenemos sistemas en dos direcciones, los sistemas de dos direcciones, y tenemos los sistemas de una dirección. No hay más. ¿Ya? ¿Ok? Este es desde el punto de vista estructural. Entonces, esto lo voy a mover un poquito más acá. Entonces, nosotros tenemos, desde el punto de vista constructivo, tenemos esto. Y desde el punto de vista estructural, tenemos esto. No tenemos más. Así. Eso es lo que existe en el mercado. No existe más. Ese es el resumen de los sistemas que vamos a estudiar. Entonces, básicamente nosotros vamos a estudiar los sistemas de losas en una dirección y desde el punto de vista estructural en dos direcciones, nada más. Dentro del cálculo, bueno, ahí vamos a distinguir el diseño cuando uno realiza el sistema con prefabricado o realiza el sistema tradicional. Solamente hay una pequeña variación, digamos, en la configuración. Ahora, ¿qué es importante en la parte del diseño? Ahora que ya hemos ingresado a la parte ya del cálculo como tal. Vamos a grabar esto vamos a ponerle figurita 1. Es la clase de ahora, ¿no? Vamos a ponerle figura, hoy vamos a ponerle F1 del 21, F1 del 21, 04, 26. ¿No? Entonces, desde el punto de vista tenemos esto que está acá. Ahora, desde el punto de vista ya, esto es a nivel global, ¿no? Ya a nivel del análisis, ya sabemos, a ver, ¿y de qué depende que sea de una o dos direcciones? Vamos a abrir una nueva estructura. Depende, ¿no? Lo que podemos poner acá, creo que lo podemos poner, abrir, creo que lo podemos incluir acá.
acá. En el sistema de dos direcciones, ¿no? Y en el sistema de una dirección. Esto de dos direcciones es un sistema más o menos de este tipo, ¿no? Muy casi cuadrado, ¿no? Para el caso de las dos direcciones. Y para un sistema de una dirección, es un sistema de entrepiso más o menos que tiene esta configuración, esta particularidad. Así. Un sistema que tiene una relación de lados, ¿no? Casi igual a 2 entre 1.5 y 2, ¿no? Su relación de lados, este sistema se comporta como un sistema en dos direcciones. Por más que nosotros vayamos a configurarlo en una dirección, siempre este va a tender a hacer su comportamiento en dos direcciones. La repartición de carga se va a dar en las dos direcciones. Para ya nuestro diseño ahorita que vamos a ver el cálculo ya para los ejemplos. En el caso del sistema en una dirección, ¿no? Nosotros sabemos que esta relación de acá es mayor de 1 a 2, ¿no? Vamos a poner, esta relación es, podría ser, esa relación es de A, del lado A con el lado A, ¿no? ¿Hasta cuánto? Esta relación podría está en la relación entre 1 de lados, podría llegar hasta 1.5, ¿no? Hasta 1.5. Vamos a ponerlo. No, su relación de lados es de 1 a 1, o hasta de 1, no podría ser de 1, digamos, hasta 1.5. Su relación de lados, para que pueda todavía ser considerado como una losa hasta en dos direcciones, menor que 1.5, ¿no? O sea, hasta 1.4 a menos, ¿no? ¿No? Más o menos. En este caso, no. En este caso tendríamos 3 a 6. La relación acá es de 1 a 2. Si este es A, esto de acá máximo es 2A. Máximo 2A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les estoy, digamos, cuantificando de esta forma? Todos los cálculos, digamos, todos los parámetros que tiene la norma en general están para este criterio. Siempre hemos hablado desde la primera clase de la estructuración. En general, el ACI, ¿no? Como tal, considera tiene estos efectos, ¿no? El diseño por flexión, o sea, los criterios de diseño tradicional están hechas para relación de lados digamos, bajo esta relación. Ingeniera, ¿y qué pasa si yo, digamos, pues excedo estas longitudes, ¿no? Ya yo tendría que verificar. Lo que pasa es, ¿cuál es el concepto estructural acá? El concepto estructural, ¿saben cuál es, chicos? Que los cálculos de la norma ACI, norma colombiana, peruana, la que sea, está hecha en función a crear conceptos, formulaciones, digamos, reducidas, tal que la deformación en esta dirección con respecto a esta dirección, las deformaciones que se dan, el delta de la dirección 1 debe ser muy similar a la delta de la dirección 2. Entonces, esto quiere decir, para un sistema en dos direcciones, ¿no? Se obtiene más o menos que las formulaciones matemáticas del diseño por flexión de los criterios reducidos para losas en las normas está hecha para deformaciones donde este delta es similar a este delta y tiene más o menos esta relación. Al igual para el caso de esta dirección, como tal. En este caso, el comportamiento se da en esta dirección, ¿no? En este caso será en las dos direcciones. Pero más o menos, las deformaciones tienen que darse en un punto, ¿no? Constante acá.
Cuando la losa es muy larga, excede esta relación, se generan prácticamente deformaciones inelásticas en la otra dirección que no están cuantificadas dentro de los lineamientos de diseño de las normas. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos esta consideración. Otro punto importante que nosotros tenemos en la parte estructural ya para el diseño, al margen de este criterio constructivo, es cómo vamos a modelar nuestra losa, ¿no? Como tal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que ahí no les parezca? Creo que no, ¿no? Ya. Entonces, ahora, una vez que nosotros tenemos claro esto, nosotros ahora vamos a ver, vamos a mirar ahora cómo vamos a modelar esto que está acá, el sistema estructural, cómo lo vamos a considerar, qué dice en nuestros criterios de diseño, cómo lo vamos a considerar. Un factor importante, ya sabemos la relación de lados, Pónganse que nosotros tenemos el ejemplo de un elemento de losa. Díganme ustedes, a ver, para este caso y para este caso. ¿Ya? Para este caso. Vamos a poner así, vamos a poner acá una viga. A ver, no me tienen por qué, yo sé que a veces están... A ver, díganme, esto es un sistema de vigas con un sistema de columnas. Díganme ustedes, para este caso, para el caso A, el sistema se porta más o menos estos de acá, un ejemplo, podríamos tener acá 3 metros, 3 metros a 5 metros. Acá. El lado interior. No estoy acotando por si acaso las vigas, ¿ok? Y en esta dirección, siete metros. 6. Ya. Para el primer caso es un sistema, si nosotros vamos a diseñar la losa como tal, el sistema se comporta en una dirección o en dos direcciones. ¿Qué opinan? A ver, espero que me digan. Voy a cerrar este es el grupo. No, este no es el grupo. Vamos a cerrar. Ya está, para que no me distraiga. ¿Este sistema se comporta en una dirección o se comporta en dos direcciones? Profe, pues yo me imagino que si se dejara como separar por segmentos, la parte de 6,5 trabajaría en dos direcciones, mientras que las de 6,3 trabajarían en una. Ya, muy bien, así es. Y el resto trabajaría en una dirección, ¿no es cierto? La primera podría comportarse hasta como en dos, exacto, hasta como en dos direcciones, ¿no es cierto? Como en dos direcciones. Entonces, vamos a hacer acá, tendríamos un sistema así, podríamos todavía considerar como un... También podríamos considerarlo en una dirección, también podríamos considerarlo en una dirección. Acá depende qué es lo que queremos buscar, ¿no? ¿De qué depende que podamos considerar en una o en dos direcciones para este caso primero? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar? ¿Por qué yo podría considerar en una o en dos direcciones? Depende si yo quiero, digamos, repartir la carga de este gran peso en 4 vigas o quiero repartir la carga solamente en 2, ¿no? Porque si yo lo reparto en una dirección de esta forma, ¿no? Mi modelo va prácticamente a cargar todo este techo en estas 2 vigas que están acá, ¿no? Mi caso podría ser ¿no? Un caso podría ser que sea
un elemento de 3 tramos digamos, en una dirección, o podría ser el caso de 2 direcciones, podría poner una dirección de acá y una dirección de acá. Esto sí, inevitable e indudablemente es en una sola dirección. Entonces podría, por ejemplo, ¿por qué lo comento? Porque eso es lo que va a ocurrir quizás a la hora cuando ustedes generen su estructuración. Ahora, la norma peruana, por si acaso, para los análisis particulares, para estos análisis particulares, un ejemplo, para este caso en particular, ha establecido un requerimiento, digamos, tiene un procedimiento, ¿no? Para análisis de aligerados digamos, de una dirección, ¿no? Existe el método de los coeficientes, ¿no? El método de coeficientes. El método de coeficientes, un ejemplo les comento más o menos, el método, ¿no? El método de coeficientes para una dirección, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la E060. El método de coeficientes en una dirección ya no se encuentra, ya no se encuentra en el ACI desde aproximadamente hace 20 años. En el último 14, perdón, hace más o menos, lo sacaron del 2014, hace 12 años. ¿Ok? Nosotros en el ACI ya no lo tenemos hace 12 años. ¿Ya? El método de los coeficientes en una dirección, la E060, a la fecha, lo tenemos. Lo tenemos. Y ya, pero acá no, pero ya no se encuentra en el ACI hace 12 años. ¿Ok? Ahora, alguien me puede preguntar, y alguien me puede decir cuál es quizás también el motivo o la razón. Lo que pasa es que mucho tiene que ver porque la tendencia a nivel mundial es usar los sistemas de prefabricados. Y los sistemas de prefabricados hacen que el método de coeficientes prácticamente ya no sea válido. ¿Por qué? Porque el método de coeficiente tiene todavía considerado el sistema monolítico y no monolítico en los apoyos. ¿Ya? El sistema monolítico y no monolítico en los apoyos. ¿Qué significa un sistema monolítico o no monolítico de continuidad en los apoyos? Significa, o sea, considera digamos, la continuidad del nudo que existe del apoyo de la vigueta con el vaciado en la viga. ¿Ya? Pero eso casi ya no ocurre, casi ya eso no existe, porque actualmente, pues, como les comenté en la foto anterior, el 90% en el sistema inmobiliario se mueve por el sistema de prefabricado. Entonces, un modelo como tal prácticamente no se da. Entonces, la condición de apoyo prácticamente no se da. Entonces, los sistemas prácticamente se han vuelto como elementos solamente de apoyo. Ya no existe un empotramiento como tal. O sea, la losa ya no empotra en la viga como tal. Entonces, el sistema de método de coeficientes tiene dos, ¿no? Cuando es monolítico y cuando no es no monolítico. Tendría que desaparecerse el monolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que existe en la vida real, digamos, en la vida real es una condición de apoyo que ya no se da como tal. Entonces, termina siendo un ejemplo para este modelo de acá, para este de acá, como un elemento. Vamos a ponerlo acá. Simplemente apoyado, nada más, para este caso de acá. Para este caso sería, sí, no, vamos a,
Sería un sistema independiente para el análisis y un sistema, voy a borrarlo este de acá. Para este caso 1 sería así. Para el análisis, para este caso, vamos a ponerle el caso 1 y este es el caso 2. Yo tendría un sistema de este tipo, si yo quisiera analizarlo. Si yo quisiera usar el método de los coeficientes de la norma de la E060, yo tendría que considerar un sistema solo así. Creo que la norma peruana todavía tiene acá el sistema cuando hay empotramiento, ¿no? Acá, ¿no? Y monolítico acá. Eso es lo que dice, pero es que es que lo que pasa es que el método de los coeficientes no solamente sirve para el caso de las losas, sino para las vigas. Para las vigas podría ser, digamos, decir que sí se puede, digamos, cumplir esa metodología, pero para el caso de las losas como tal, como losa aligerada, esos sistemas, digamos, esas suposiciones matemáticas prácticamente no son correctas. Una losa aligerada tiene simplemente un sistema de análisis como tal. Por ejemplo, para el caso 1 tenemos esto que está acá, este que está acá. Ingeniero, ¿y cómo analizo este sistema que está acá? Este sistema que está acá es un sistema de una losa independiente, que tiene en el lado superior discontinuo, y que solamente tiene continuidad en un lado. Si yo quisiera aplicar el método de los coeficientes, ingeniera, ¿pero es el mismo método de coeficientes que he visto en concreto armado 1? No, es otro método. Miren cómo he dibujado la losa. En esta parte de acá, ¿hay continuidad? No, ya porque es el vacío. Acá hay continuidad, no, es el vacío. Acá hay continuidad, no, porque es el vacío. No tiene nada que ver que tengamos vigas. Entonces es un sistema como tal. Acá hay continuidad de la losa, por eso le he puesto como una especie de empotramiento. Ya nos vamos a ir familiarizando con este efecto. Ahorita que veamos después seguir nociones más adelante. Entonces es un sistema como tal. En el caso 1 tendríamos un sistema de una losa en 2 direcciones, donde tiene un punto de empotramiento de esta forma, y acá tendríamos un sistema en una dirección. En una dirección. Como tal, así. Estas vigas son solamente puntos de apoyo. O sea, yo no puedo tener un modelo de esta forma. Eso está bien para una viga, pero para el caso de una losa es solamente así. Con esto, ¿qué quiero decir? Prácticamente que el momento máximo se generan en las losas, ¿no? En estas losas, acá. Acá sí se genera un momento negativo, pero para los apoyos, para estos apoyos, el momento prácticamente es cero. Ahora, digamos, la norma sí establece, en el caso de la E060, un criterio para poder considerar parte de un momento en los apoyos. También en el ACI está. Es un método reducido, digamos, es una aproximación, porque nunca es cero, algo se apoya, ¿no? Entonces, nuestro modelo matemático para este caso va a ser un modelo, quiero que esté más gruesito. Ay, me pasa que tengo fracturada esa mano. Tengo fracturada esa mano y justo es la derecha. ¿Qué es lo que notan acá en este diagrama? ¿Qué es lo que pueden notar? ¿Cuánto es el momento en los extremos? A ver, ¿quién me dice cuánto es el momento en los extremos? 0. Muy bien, 0. Excelente, 0. ¿No? Entonces, no hay momento como tal, ¿no? Entonces, el método de coeficientes, si nosotros quisiéramos usar, chicos,
Lo que dice la E060 en relación al método de coeficientes, la E060 para este caso, nosotros con pinzas podríamos tomar, digamos, esos parámetros que nos da el reglamento para el caso de una estructura así como tal. Pero ingeniera, pero yo siempre he visto que en los planos siempre hay un refuerzo en el negativo en los bordes. Este es, para mí, para este caso sí sería el borde, ¿no? Para este caso sí sería el borde, porque este es en dos direcciones. Este no tiene la continuidad que tiene con este. Vamos a ver por qué no lo tiene. ¿Ya? Pero entonces estaríamos viendo que aquí se encuentra en una dirección, hay parte de un momento. Entonces, nosotros, ¿no? Si nosotros quisiéramos aplicar, digamos, parte de este momento, nosotros podríamos decir que aquí, que acá, en este diagrama, si nosotros lo ponemos en un modelo matemático, se va a generar un momento, un M, este es A, este es B, y este es C. El momento en B va a haber un momento, ¿sí o no? Un momento negativo, ¿no? Un momento negativo. Tenemos un momento negativo en B. Y acá tendríamos un momento por la convención de signos que ustedes han aprendido en sus cursos. Para nosotros pudo haber sido al revés, ¿no? Pero esta es una convención de signos que usan todos los programas de estructuras, ¿no? El momento en tracción en el centro de luz se ha considerado, de acuerdo a la convención de signos, como un momento positivo, ¿no? Y el momento en los apoyos como un momento negativo. Ese sería el momento AB, ¿no? Ese es el momento AB. El momento AB. Y acá sería el momento BC. El momento BC. Entonces, ingeniera, entonces yo con los momentos de las... Y este momento, ¿de dónde viene? De las cargas distribuidas, ¿no? ¿De qué cargas? ¿Cuáles son las cargas que generan estos momentos? ¿Cuáles son las cargas? En general. Ya, peso propio, muy bien, ¿qué más? El peso muerto, ¿y qué más? La sobrecarga, ¿no? Esas son las cargas. Nuestros diseños en general se rigen a estas cargas. Estas cargas en general, vamos a ponerla, no sé, que no se vea tan ahí. Estas cargas en general, ¿no? Tenemos una carga acá, esta misma carga, ¿no? Esta misma carga, control C, control B, ahí, control B, lo tenemos acá y también lo tenemos acá, ¿no? Estas cargas generan estos momentos, ¿no es cierto? Estos momentos, pero se genera un momento en los bordes para los aligerados, un momento mínimo, sí se genera un momento en los bordes. Ustedes han aprendido en el método de los coeficientes, creo que le pone, está con, digamos, creo que es el momento entre 24, creo, ¿no? No sé, así estaba sigue creo en la norma peruana, ¿no? Pero en realidad, si nosotros quisiéramos simplificar qué momento le podríamos dar en este apoyo, nosotros podríamos considerar, nosotros los estructuralistas consideramos que aquí existe parte de este momento. Acá existe un porcentaje de este momento, que lo adicionamos, no que se lo quitamos. En la redistribución de momentos, nosotros cuando generamos, ¿y de dónde inventamos esto? No, esto se generó de la redistribución de momentos. Ustedes aprendieron en la redistribución de momentos qué cosa era. Era generar una condición nula donde qué cosa se generaba, que parte de este momento se distribuía en el momento positivo, ¿no? Este momento, en realidad, en la redistribución de momentos, genera parte de un momento. ¿Cuánto es? Es 1/3 de este momento. Lo voy a dejar así como tal,
para el cálculo matemático, yo genero esto que está acá, ¿no? Y genero una condición de área de acero requerida, ¿no? Pero para este apoyo, yo necesito parte de un acero mínimo negativo. El acero mínimo, en pocas palabras. El acero mínimo en un aligerado, por si acaso, vamos a poner, ay, no sé cómo lo puedo poner acá. Digamos, el acero mínimo en un aligerado, en un sistema, así le hemos llamado, de aligerado, en un sistema de aligerado, no existe. ¿Ok? No existe. Ya no vayan a ponerle el punto 7, raíz de F'C, B por D entre F y E. Ese no. En un sistema, el acero mínimo en un sistema de aligerados como tal, no existe. No existe. No existe. ¿Ya? El acero tal cual a ustedes les va a dar del diagrama, ese es el que considera. Ese es el que considera. No existe un acero mínimo en un sistema de aligerado. Eso no existe. ¿Ok? No existe. Entonces, ¿cómo es un sistema de aligerado como tal? Es un sistema, ¿no? Tiene un aligerado, ¿qué es lo que tiene? Tiene un 5 centímetros, que es el diafragma rígido, ¿no? Tiene parte de la vigueta, ahí creo que sí. Parte de la vigueta, ¿no? Como tal, así. Y esto lo vamos a poner más, digamos que más. ¿Cuál es la particularidad de un aligerado? ¿Quién me dice cuánto mide un aligerado? El ladrillo que tenemos acá en Perú, es este que está acá. Tenemos unas distancias, ¿no? Nosotros tenemos unas distancias acá, ¿no? Ay, no, está horrible esto. A ver acá, vamos a verlo aquí, solamente aquí. ¿Cuánto tenemos de ancho de vigueta? 10. Muy bien, 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros en un sistema tradicional. Por el proceso constructivo, pero en un prefabricado, por si acaso, está en 11 a 12 centímetros. ¿Ok? En un sistema prefabricado. Eso es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sí? ¿Por qué es importante? Porque es parte del peso propio que nosotros vamos a considerar para nuestro diseño. Pues. ¿Ok? Entonces, las viguetas, este ancho de vigueta, ¿no? El ancho de vigueta. El ancho de la vigueta tiene más o menos estas distancias, ¿no? Tiene más o menos estas distancias. El ancho de la vigueta, 10 centímetros en el sistema tradicional, de 11 a 12 centímetros en el sistema prefabricado. Y el ladrillo, ¿no? ¿Dónde está el ladrillo? El ladrillo está acá. ¿Cuánto tiene? Este es el ladrillo. ¿Quién me dice cuánto tiene el ladrillo? 30. Muy bien. El ancho del ladrillo, como dice su compañero, 30 centímetros. Otra vez volvemos al sistema tradicional. Al sistema tradicional. Y en el prefabricado, ingeniera, ¿ustedes qué creen? En el prefabricado los encontramos
digamos, el sistema como tal de 40 centímetros, de 40, 50 y 60, y 40, 50 y 60 centímetros en el sistema de prefabricado. Eso de prefabricado, ¿ok? En el sistema de prefabricado. En el sistema. Obviamente, digamos, con esos anchos, digamos, el peso propio del aligerado se modifica, ¿no es cierto? Se modifica. Entonces, nosotros estos momentos, en general, sea por el método de coeficiente, sea por el método directo, por lo que fuera, o que yo cojo y lo pongo en el ETAPS, en el SAP o donde sea, ¿no? Dependen de estos pesos que nosotros vamos a considerar. Entonces, para poder hacer nuestros diseños, necesitamos conocer los sistemas. Ya sabemos el ancho y podemos conocer, por ende, el peso propio, ¿no? Esto de acá, ¿para qué me sirve? Esto de acá me sirve sino que se ha puesto aquí, no sé por qué. Esto de acá es para el peso propio, ¿no? Esto de acá es para el peso propio. Para el peso propio. ¿Ok? Para el peso propio. Voy a ponerlo con negrito. Para el peso propio. El peso muerto, ¿quién es el peso muerto? Para nuestro análisis estructural va a ser el peso del acabado y el peso de la tabiquería, ¿no? El peso de la tabiquería. Nosotros, por simplificación, consideramos el peso muerto de la tabiquería, digamos, lo que más o menos, ¿dónde podemos encontrar estas cargas? Las cargas de peso propio, miren, las cargas de peso muerto y sobrecarga, si vamos a diseñar un edificio o vamos a diseñar una fábrica, nosotros lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos, ¿dónde estamos? El 18. No, 16. ¿Nosotros dónde lo encontramos? En la E020, ¿no? Ahí es donde nosotros lo encontramos, en el manual de cargas de la E020. Ahora, si nosotros somos más finos en nuestros diseños, si nosotros somos más finos en realizar nuestros diseños, nosotros lo correcto, en el tema de la sobrecarga es única porque esta sí está como cuantificada exactamente. La sobrecarga está bien parametrizada. Oficinas, 250. Aulas, 300. Laboratorios, 400. Escaleras, ¿de qué depende? Depende del uso que le dan a los ambientes. Depósitos, 500, ¿no? Y así. Entonces, el tema de la sobrecarga, para nuestros modelos matemáticos, sí está bien establecido, bien claramente establecido. Pero en el caso de la carga muerta, lo único que dice el reglamento, lo único que dice nuestro reglamento, es el peso únicamente de los materiales como tal. No nos dice el peso como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso, un ejemplo, en la tabiquería, el peso muerto tenemos dos grupos, ¿no? Dos grupos importantes. En el peso muerto tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el acabado, ¿no? Tenemos el acabado, el peso del acabado, y tenemos la tabiquería. Solamente lo tenemos como material, nada más. Solamente lo tenemos como material. Eso significa que lo correcto sería que nosotros tengamos que metrar, ¿no? Tengamos que metrar y distribuirla por metro cuadrado. Para el caso de la tabiquería, ¿no? Para el caso de la tabiquería.
¿Por qué tampoco es explícita en el tema del acabado? ¿Por qué? Porque los sótanos, ¿tienen acabado o no tienen acabado? No tienen acabado. Simplemente sobre la losa estructural le vacían una pequeña capita nada más de solaqueo, solamente de solaqueo. Normalmente acabado existen en los pisos típicos, en los techos típicos. En las fábricas, en los pisos donde van a llevar también piso, ¿no? Pero por lo general, los sótanos donde van edificios, donde van, perdón, los autos, los automóviles, no llevan un acabado como tal. El acabado es mínimo de medio centímetro, 1 centímetro. Y ustedes saben que el acabado es el concreto simple por el espesor, ¿no? 2 por 5 centímetros nos da 100 kilos, que es lo que consideramos. Y la tabiquería nos dan el precio de ladrillo. Lo que pasa es que en la tabiquería existen, pues, infinitas tabiquerías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto sería, si yo voy a realizar un cálculo para esta estructura de acá, yo tendría que metrar cuántos muros hay, ¿no? La longitud, por el largo y el ancho, por la densidad del muro específico. ¿Por qué? Porque la densidad del ladrillo pandereta es diferente a la densidad del ladrillo quincón, ¿no? Y yo podría determinar. Ahora, nosotros simplificamos nuestros cálculos diciendo, sí, mira, acá tenemos, antiguamente se consideraba 100 kilos también la tabiquería. ¿Por qué? Porque se usaba el ladrillo pandereta, que es el ladrillo hueco, súper hueco, de arcilla. Pero hoy en día, así como yo les enseñé que el 100%, ¿qué les enseñé? El 90% de las construcciones, esto lo voy a grabar, pero lo voy a grabar como figura 2, ¿no? Así como yo les dije, ¿qué les dije? Yo les dije ¿qué cosa? Que por proceso construcción 90% es prefabricado y 10% es tradicional. Entonces, en el tema del ladrillo, vuelvo y aboco a esto que está acá. El 90% usa en el prefabricado, para el caso de los tabiques, usa el ladrillo de concreto o el sílico calcáreo. En estos edificios, grandes edificios que hacemos, nosotros usamos los sistemas de ladrillos de concreto o sílico calcáreo. Y solamente en el sistema tradicional es que se usa todavía el ladrillo de arcilla. ¿Ok? El ladrillo de arcilla. ¿Por qué creen que todo, así como, por qué? Para reducir los tiempos de la construcción. Obviamente estos ladrillos, chicos, estos ladrillos de acá, estos que están acá, son más pesados que estos que están acá. Entonces, la norma, la E020, tenía contemplado, como era tabiquería no estructural, ese peso de 100 kilos era considerado para este ladrillo pandereta, ni siquiera el quincón. ¿Ok? Entonces, por eso es que es un tema bastante importante hacer el metrado por metro cuadrado y hacer la distribución. ¿Por qué creen que usan el ladrillo de concreto o sílico calcáreo y no el ladrillo de arcilla? ¿Quién me puede decir por qué usan el otro y no el otro? ¿Quién sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué lo usan? ¿Por qué ocurre eso? Por el peso. Pero es más peso. ¿Por qué usan más el ladrillo de concreto o sílico? Porque todas las construcciones están usando, y encima es más peso, que perjudica un poquito en el tema estructural. ¿Saben por qué? ¿Te reduce los revoques? Muy bien, porque reduce los revoques. En cristiano, para todos, por favor. Digamos, ¿qué significa? Que este que está acá necesita ¿qué cosa? Lo que ha dicho su compañero. Muy bien, tarrajeo. Este que se necesita
Tarrajeo. ¿Cuánto es el tarrajeo? 1,5 centímetros en cada cara. Tiempos enormes, más personal, ¿no? Este tiene tarrajeo en ambas caras. ¿Y este, señores, qué cosa tiene? ¿Tiene tarrajeo? ¿Ah? ¿Qué tiene? Solaqueo. Muy bien, tiene solaqueo. Solaqueo. Entonces, ¿qué es el mayor error que suele suceder en los proyectos estructurales? No sé si ese error, señores, inducido, adrede, ¿no? Pero nosotros los estructuralistas lo calculamos muchas veces, 100 kilos, vamos a ponerle los 100 kilos, para que nos salga baratito nomás el edificio. 100 kilos de acabado, 100 kilos de tabiquería acá. Pero cuando viene el que va a construir, utiliza el ladrillo de concreto o sílico calcáreo que duplica el peso, por si acaso, por metro cuadrado. Quizás, digamos, esto no tiene mucha evidencia porque se come los factores de resistencia del 1.4 que consideramos para parte de este peso y no lo sentimos como tal. Pero estos grandes errores sí son notorios cuando se tienen grandes estructuras. ¿Por qué? ¿Por qué les comento? Les comento porque hubo un proyecto donde el calculista para un hospital había considerado este ladrillo que está acá. Había considerado solo 100 kilos. Ahora, los 100 kilos está hecho para un edificio. Este es el entrepiso, para un entrepiso de losa con piso menor, de losa con piso menor o igual, no, que oscila más o menos, no menor o igual, que oscila entre 240 a 250. Estos 100 kilos que ustedes consideran, nosotros los calculistas diseñamos, hacemos en el cálculo, consideramos para una estructura que oscila entre 2.5 a 2.40 metros de altura, de piso a techo, de piso a fondo de techo. ¿Ya? Más o menos. Entonces, para un ladrillo de arcilla. Pero, ¿qué pasó en este proyecto en particular? El proyecto en particular, señores, no tenía esta altura. El calculista le había considerado 100 kilos con pandereta por metro cuadrado. ¿Con qué lo habían hecho? Con ladrillo de concreto para solaquear. De ahí nomás la carga por metro cuadrado para el diseño del aligerado subía, del aligerado o de la losa maciza o de lo que fuera, subía a 200. 200, en teoría, sería para un piso que oscila entre este valor. Pero ¿saben cuánto tenía de altura el entrepiso? Tenía 5 metros de altura. ¿Cuánto debió haber sido la carga muerta del peso de la tabiquería? ¿Quién me dice? Que fue hecho con ladrillo de concreto. No fue hecho con, en el cálculo estaba hecho con 100 kilos para un hospital. Lo habían hecho con 100 kilos. Pero en realidad el de piso a techo no había 240, sino 5 metros. Entonces, habían considerado el ladrillo de concreto. Entonces, pero realmente, ¿cuánto era la carga acá, la carga muerta? Para esta altura. ¿Cuánto es la carga si yo les doy un edificio con 5 metros de altura? La carga muerta. ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto creen que es la carga muerta? La carga muerta para 5 metros, chicos, era 400. El doble, pues si estábamos con 250, con 200 para el sílico calcáreo, con 5 metros se volvió a 400.
pero el edificio se había diseñado con 100 kilos. Si yo lo multiplico esto por 1.4 sería 140, ¿no? ¿Llega a estos 400? No, pues en la vida. Prácticamente se comió su factor de sobreresistencia y de factor de amplificación de carga y encima no llegó. ¿Qué generó en este hospital? Que la losa, ¿qué pase? Se deflecte. Que se deflecte. No solamente el peso, imagínense el peso de todo el edificio, ¿no? Se tuvo que reforzar todo el hospital por este error de la carga, ¿no? Entonces, ahondo prácticamente en explicarle, porque acá no solamente yo me remito a explicarles el método ni la metodología, sino que tengan muchísimo cuidado cuando ustedes hagan sus diseños, ¿ya? El tema de la carga. El tema de la carga es súper importante. Ya, no sé si creo que lo dejo esto de acá, para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Este factor importante. Entonces, las cargas, en el caso del peso muerto, 100 kilos, siempre el tema del acabado, eso sí es indudable, que eso no se ha mejorado, al contrario, ahora casi ya ni le ponen acabado, de frente casi sobre un pequeño, 5 centímetros le consideraban antes, pero ahora ya pues actualmente no, ¿no? Entonces, lo que tendríamos acá que considerar, esos son estos 400, digamos, tener muchísimo cuidado con el tema de la tabiquería, ¿ya? El tema de la tabiquería es bastante delicado en nuestros metrados, ¿ya? Entonces, vamos a abrir acá. Ya, entonces, en el tema del peso muerto. La sobrecarga sí es normativa, eso ustedes no lo van a cambiar, ¿ya? El tema del peso muerto, ya les he explicado el terrible error que puede ocurrir, ¿no? Y el peso propio de la losa va a depender del sistema de techo que tengan. Hay que hacer el metrado a detalle. El modelo matemático, considerar, para el caso 1, este es el caso. Método 2 direcciones, mire como una losa de un tramo, y el método de los coeficientes, pero considerando un modelo de este tipo. Ahora, existe un pequeño momento que se genera acá, que no le vamos a restar de estos, ¿ah? ¿No? Acá tiene que haber un acero mínimo. Acá tiene que haber un acero mínimo, pero no depende de una fórmula, sino depende de los momentos. Este acero mínimo que se genera acá, este acero mínimo como tal, acá va a haber un acero mínimo o no. Claro, siempre se le pone un acero mínimo de bastón en el apoyo. Acá hay un acero mínimo y acá hay un acero mínimo. Como tal. Pero no es una fórmula de 0.0018 B por H, eso no. Eso está acá para el caso de las macizas. Para el caso de los aligerados, es lo que estamos estudiando ahorita, para el caso de los aligerados, sea en una dirección o sea en dos direcciones, para el caso de los aligerados, esto es el caso de los aligerados, prefabricados o no prefabricados, para el caso de los aligerados como tal, existe un momento máximo en los extremos, ¿ya? Existe, que no es formulativo, que no está en la norma. Nosotros los ingenieros estructuralistas consideramos un acero mínimo que está en función, por si acaso. Este acero mínimo lo voy a poner de color verde. Este acero mínimo. O sea, no existe una fórmula como tal. Si nosotros consideramos que este acero de los extremos, porque ahí sí tiene que haber un acero mínimo en los extremos, ¿no es cierto? En estos extremos. En estos extremos, solamente para estos extremos, perdón. Es que mi mano está terrible, es que mi mano, ¿saben qué? Vamos a poner. El acero mínimo, solo en los extremos, así lo voy a poner, es igual, le consideramos
o sea, está en función, el acero mínimo que nosotros consideramos, está en función del momento positivo, de este momento positivo, entre 3. Vamos a moverlo acá. De este momento positivo entre 3. ¿Ya? De este momento positivo entre 3. O sea, si yo tengo el momento AB positivo, este acero mínimo sale de ¿qué? De yo calcular el acero por flexión del 1/3 del momento del AB. Igual para el caso de este que está acá. 1/3 del momento del BC, ¿no es cierto? Por eso le he puesto del momento positivo entre 3. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula que lo rige? Ya lo vimos, ¿no? El área del acero es igual al momento último entre phi, que es el factor de reducción por flexión, Fy D menos A medios, ¿no? D menos A medios. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá, ¿no? Ahora, para el otro caso tendríamos, este es para el caso, este de acá sería, para ya hacerlo el caso, y de ahí les explico cómo se calcula para el caso, este es el caso 1, ¿no? El caso 1. Y el caso 2, ¿cómo sería el caso 2? El caso 2 es una estructura, caso 2 vamos a dibujarlo, de aquí a acá, ¿no? Y tendríamos, para nosotros, este sería, por ejemplo, Alejandra decía, el primer tramo, ingeniera, puede ser en 2 direcciones. Y este otro caso sería de esta forma. De esta forma. ¿También podríamos diseñarlo de esa forma? También podríamos diseñarlo de esa forma. Y esto genera también un diagrama de momentos, ¿no? El diagrama de momentos sería... Ingeniera, y en este caso puedo aplicar también el método de los coeficientes de esta forma, por supuesto. Pero el momento de los extremos, ¿a qué es igual? Siempre va a ser 1/3 del contiguo, ¿no? Acá. Este momento de acá y este momento de acá. Vamos a considerar, vamos a corregir un poquito ahí lo que les han enseñado en armado 1, ¿ya? No se genera el empotramiento, jamás. Eso ya no, prácticamente no hay un apoyo monolítico. Eso está bien para el caso de las vigas, ¿no? Pero no para el caso de los aligerados de las viguetas. Ya, entonces esa es la primera corrección que le vamos a hacer. Acá, ¿no? Este momento. Acá iría, ¿qué cosa? Acero mínimo y acero mínimo, que está en función del momento, ¿no? Le voy a poner AS mínimo. Y el AS mínimo. Ya está. Ya sabemos que es 1/3 del momento que está al costadito. Para este será el momento del tercio que está al costadito. ¿Ya? Se generan también momentos. Y en este caso yo podría aplicar el método de los coeficientes, por supuesto, pero bajo esta consideración. Es aplicarle el método de los coeficientes para el caso 1, ¿no? Para el caso 1 y 2 es aplicable el método de coeficientes bajo esta consideración de análisis. O sea, sin considerar el tema de la, digamos, del empotramiento. ¿Ya? Y ustedes van a ver que en los sistemas prefabricados, estos señores, los proveedores usan, digamos, usan esta metodología. ¿Ya? Para el caso 1 es aplicable bajo la consideración de análisis, considerando el elemento como simplemente apoyado. De eso vamos a hacer ejemplitos en la tabla de esto. En el caso del método de los ingeniera, yo aprendí esto de acá, pero yo no sé el método que ahora usted está diciendo que es nuevo.
Este método que es nuevo y que yo no lo conozco. Fácil, vamos a aprenderlo ahora. ¿Ya? Después vamos a aprender el método, el método directo. Lo que pasa es que el método directo es el método general de inercias y todo, y es una parte. Una consulta, ¿hasta dónde les expliqué? Hasta acá creo, ¿no? Sí, general. Ya. Entonces, el método de los coeficientes que usa la norma peruana, lo vamos a aplicar solamente para este caso, ¿ya? Olvídense los otros casos. Ingeniera, pero el método de los coeficientes tiene para 6 tramos, 5. Eso sí, el concepto es eso sí, pero para una condición de apoyo de este tipo, que me he matado explicándoles, para que entiendan el por qué es que el ACI ya lo retiró hace 12 años, ¿ya? Son por las condiciones de apoyo. No es correcto considerarlo como un elemento de apoyo en los bordes, en estos básicamente. Internamente sí se genera la continuidad, pues, ¿no? Es inevitable, excepto este caso, ¿no? Acá. ¿Por qué? Porque para este caso esto es un aligerado de una dirección, ¿no? De una dirección. Esto es un aligerado de una dirección. Esto es un aligerado de una dirección. Inge, ¿qué significa? ¿Que de 2 direcciones no es así? Por supuesto, no es así. Es un aligerado de una dirección. Independientemente que sea prefabricado o que no sea prefabricado. ¿No? Es un aligerado en una dirección. En el caso de los aligerados en 2 direcciones, que yo quería explicar acá al costadito el caso cuando nosotros tenemos un sistema de este tipo. Acá tenemos una viga, ¿no? Un borde, una condición de borde. Así tengamos un megapollo acá, eso es lo que yo trataba de explicar. Para nosotros este es un sistema de una dirección, ¿no es cierto? ¿Y por qué he exagerado el borde de acá? Para que ustedes sepan que el modelo matemático, para este caso, sería en realidad la vigueta entra hasta acá nomás, ¿no? Hasta aquí nomás, la vigueta se apoya exactamente ahí, pero nosotros siempre lo consideramos para nuestros diseños conservadoramente en el eje, al eje, ¿ya? O sea, ahí estamos pues cubiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de ese acero ingresa del negativo, ¿no? Y del positivo. Entonces, esto genera un modelo matemático de este tipo, donde el diagrama de momentos es de este tipo.
Ingeniera, y aquí también aplica el acero mínimo en los extremos del tercio que usted dijo de este momento máximo positivo. Correcto. Acá iría y acá iría. ¿Este acero mínimo de qué? De este tramo, no sé. Podemos tener el tramo, este es el tramo, este es el tramo AB. Entonces, acá sería el momento positivo, ¿sí o no? El momento positivo AB. ¿Y qué momento negativo tendrían los apoyos? Se necesita un bastón acá. Sería el momento AB entre 3. El momento AB, el momento máximo que me sale del W al cuadrado entre 8, ¿no es cierto? No tengo que quitarle el tercio y a esta dejarle el 2/3, no. Eso sale de la redistribución de momentos. Aquí. Y yo tendría el cálculo del ajero para este momento que vendría a ser negativo. En la clase anterior yo les expliqué, por ejemplo, que el momento, yo les expliqué el momento, ¿por qué positivo va a todo lo largo? ¿Por qué se considera en todo lo largo continuo? No porque la norma dice que para elementos sismorresistentes, ¿no? Simplemente porque si no, prácticamente pues en el extremo no tendría apoyo. Se caería este elemento. La vigueta, teóricamente, necesitaríamos solamente en esta parte, ¿no? Solamente acá. ¿Por qué la ponemos así? La ponemos así para que no se caiga. Nada más que por eso. ¿Ya? Nada más que por eso. Entonces, más o menos, tendríamos este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicar el método de los coeficientes para las dos direcciones. Ya está. Este método es un método particular del método directo, ¿ya? Que en la tarde lo vamos a explicar, pero que en realidad a ustedes les interesa ahora hacer el cálculo de esta losa, ¿no? De esta losa, de acá, miren, de esta losita, de esta losa en particular. Mire, está independizada. ¿Qué significa? Siempre va a trabajar independizada en el método, por supuesto, en el método directo o en el método ya particular, se considera como un elemento independiente. ¿Cuál es la particularidad? Que la norma establece formulaciones matemáticas considerando la deformación en ambas direcciones iguales, ¿ya? Por eso es que la relación de lados con anchos debe ser igual, o sea, iguales. O para el caso de los aligerados, con relaciones 1 a 2. ¿Ya? Porque lo que va a hacer la propia estrulosa, por ejemplo, mire, yo tengo un ejemplo de un proyecto que estamos analizando. Esta losa tiene 3 metros. Otro caso, y eso tiene 12. Si yo quiero diseñar el aligerado, ¿sería en una o en dos direcciones? ¿Quién me dice? Muy bien, en una dirección. En una. Pero, ¿cumple la relación 1 a 2 o no? No. No cumple. Si esto fuera un puente, chicos, si esto fuera la losa de un edificio, yo tendría que ponerle, ¿qué cosa tendría que ponerle? Vigas, muy bien. Muy bien.
al tercio. Si yo tengo una losa de un edificio, yo tengo que poner eso. Chicos, si yo tengo un puente, ¿qué tendría que ponerle? También las vigas, ¿no? Pero ¿cómo le llaman las vigas? Las rigidizadoras, las vigas diafragma, ¿no? Sea un puente o sea una losa para un edificio de apartamentos, una casa o una fábrica, yo tendría que poner un elemento transversal. ¿Qué pasa si yo no le coloco esta viga y la diseño como un elemento en una sola dirección? De esta forma. ¿Qué creen que pasa? ¿Saben qué va a pasar? Te va a rajar. Excesivas y se va a rajar. Ahí. Va a generar su propia rajadura, ¿no? Su propia rajadura. Ella misma se va a formar, ¿no? Va a generar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por el tema de la deformación. Estas deformaciones de acá, prácticamente en esta dirección, son completas, así, son muy diferentes a estas deformaciones inelásticas que se generan de esta dirección. Es otro comportamiento, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer la losa es hacer junta para generar la compatibilidad de esas deformaciones. Va a formar otras deformaciones, ¿ya? Y esto es un caso que actualmente nosotros estamos, digamos, analizando, ¿ya? Entonces, esa es la primera particularidad que debe tener. Independientemente, ya sea método directo, método de los coeficientes, lo hago en un programa de análisis. El concepto de estructuración tiene que ser esta, la que yo les he dado. O sea, y estoy dándole ejemplos de casos reales, de gente que tiene muchos años de experiencia y que comete estos grandes errores. Entonces, vamos a hacer el método para el diseño de losas en dos direcciones, el método de los coeficientes. Este método está dirigido a condiciones de borde apoyadas sobre vigas, ¿ok? Apoyadas sobre viga. O también las losas armadas en dos direcciones sin vigas, ¿no? Como capiteles. ¿Ya? El comportamiento de las losas en dos direcciones se da para comportamientos de losas apoyadas en vigas y para losas planas, como tal. Ya sabemos qué cosa es una losa plana, caso B. Esto ya lo hemos visto, ya no viene al caso ni de hablar, ¿no? Entonces, hemos hablado reiteradamente acerca de la relación largo-ancho, ¿no? Que sea menor a 2, pero menor o igual a 2, pero hasta mayor ¿a cuánto? A 1.5, ¿no? Las ventajas, un ejemplo, para el caso de las losas en dos direcciones, tiene, digamos, mayor capacidad de flexión porque distribuye en dos direcciones. Requiere una relación de peralte 3 veces el espesor de la losa. En realidad, la vez pasada estábamos hablando que es podría considerarse hasta 2.5. Entre 3 hasta 2.5, ¿ya? Esto decían el ACI hace 8.000 años. El método de coeficientes, para el caso de las dos direcciones, ¿no? Es un método, se creó, ¿no? El método de Kalmanov, ¿no? Es un método, imagínense, mire, ¿de hace cuánto? ¡Wow! De hace 60 años, ¿no? ¿Cuántos años? 63 años, ¿no? El método de los coeficientes es un método basado en análisis elástico, ¿no? Lo que yo les decía de deformaciones iguales y redistribución inelástica, a través de un método de franjas, ¿no? El diseño
Lo que pasa es que para el análisis, para el caso, vamos acá a ver. El método directo para el diseño de una losa como tal establece, vamos a hacer el método como la losa se comporta en una losa en dos direcciones, nosotros vamos a hacer el análisis en dos direcciones. Entonces, para el análisis en esta dirección y para el caso del análisis de esta dirección, nosotros tenemos, para esta dirección, un ejemplo, para X, nosotros tenemos dos franjas. La franja de borde, de esquina. Si esta losa tiene continuidad, si acá continúa la losa, acá hubiera otra con losa, este sería la franja central. Establece 3 zonas para esta dirección. Y la franja central. ¿Por qué establece estos tres criterios, 3 diseños? Para X y para Y, yo tendría que hacer lo mismo. Para el caso de Y, yo tendría que establecer la franja de borde. Si tuviera otro elemento acá continuo, la franja central, y si yo tuviera la franja central, ¿no? Tendría tres verificaciones, ¿no? 3 diseños. ¿Y por qué se establecieron estas 3 franjas de diseño? Esas 3 franjas de diseño se establecieron porque para esta dirección de acá, si yo hago un corte, ¿no?, para el análisis, se estableció como una especie de factores de distribución digamos, de factores de carga para el momento. Entonces se estableció un momento en esta zona, un momento en esta zona y un momento en esta zona. ¿Qué depende básicamente? ¿No? Este momento también depende parte de su inercia efectiva. La inercia efectiva en este caso es diferente a esta, y es diferente a esta. ¿Por qué? Porque la inercia para este caso, en el caso del método directo, yo tengo, para el caso 1, tengo acá el caso 1, tengo el caso 2, y tengo el caso 3. Para el caso 1, ¿cuál es la sección de diseño que yo voy a tener para el análisis en esta franja? Tengo la viga y tengo la losa, ¿no? Y voy a borrar esto. Esto es para el caso 1. Y van a ver que en el método directo se establecen unas formulitas, unas formulaciones para los momentos en los extremos, en el centro y en la franja central. 1. Para el caso 2, ¿qué cosa es lo que tengo en el caso 2? La losa, nada más. Tengo otra inercia, pues, ¿no? Este es para el caso 2. Este es para el caso 2. Y el caso 3, fácil. Tengo la viga, pero tengo la losa, ¿no? Y se establece una sección de este tipo. Otra inercia, ¿no? Estas son las famosas condiciones de borde, de ancho de franja de diseño. Tendríamos que hacer, por el método directo, tendríamos que hacer 3 en una dirección, 3 en otra, 6 análisis para 6 diferentes inercias, ¿no? Hay unas constantes, ¿no? Esta inercia,
va a generar una constante diferente que en este caso y que en este caso en particular, ¿no? Entonces, el método directo está abocado a esta metodología acá. Para el caso, este es para el caso en el caso del método directo. Método directo, que está en la norma, ¿no? La norma para el análisis de losas en general aligeradas o macizas de dos direcciones establece dos metodologías. El método directo y el método de pórtico equivalente que se usa también en los modelos estructurales. Del método directo desprende el método de coeficientes para dos direcciones. Por si acaso yo les dije que el ACI ha sacado, esta sería la figura 3. Volviendo ahí al método, el ACI, guardar. El método directo establece una metodología particular aplicada al método de los coeficientes. El método desprende una metodología del método de coeficientes. El método de coeficientes actualmente, ¿ya? El método de coeficiente para dos direcciones, por si acaso, voy a poner acá una nota importante. Nota importante. El método de coeficientes se encuentra en el ACI y en la E060, ¿ya? Ah, pero usted dijo que no estaba ya en el ACI. No está en el ACI la de una dirección, pero este es el método de coeficiente para losas en dos, para losas en dos direcciones. Esto es para losas en dos direcciones. ¿Ya? Para losas en dos direcciones. Para las losas en dos direcciones, importante, acá el método de coeficientes para dos direcciones y se encuentra en el ACI, ¿no? Este es para dos direcciones. Solamente lo ha sacado de una dirección. Ya les expliqué el por qué lo han retirado, ¿no? Para dos direcciones. ¿Ya? Para dos direcciones. Entonces, basa el método de franjas centrales, ¿no? Ya les expliqué qué cosa es. Esta es la franja central, ¿no? En este caso, la franja central, en dos direcciones, en esta dirección y en la otra dirección, ¿no? La complejidad del método directo, del diseño del método directo, ha llevado a muchos ingenieros a usar el método alternativo indicado en la Norma Nacional de Edificaciones. Y también está en el ACI, para dos direcciones. ¿Ya? Y establece, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? La franja del borde, que es la franja de columna, así le llaman. La franja central, ya han visto el dibujito cómo es de la central, solo la losa. Y la franja de columna, de borde. ¿Ya? Establece, es aquella, por ejemplo, la central se establece en un ancho igual a la mitad del tablero del paño, ¿no? Coge la mitad del tablero del paño. Y este coge un cuarto y este coge un cuarto. La franja de columna, ¿no? Como tal. Para una dirección y para la otra dirección lo mismo. Lo que pasa es que se ha puesto acá aparte para que ustedes lo puedan ver. Pero esto de acá es aplicable en una y en la otra, como lo he puesto en el gráfico del Paint, ¿no? En el Paint lo he superpuesto, pero es así. No significa que esto va en una y este va en otra, ¿no? Esto está superpuesto para dos direcciones. ¿Ya? Ahora, establece, nosotros cuando hagamos el método directo, vamos a enseñarles, ahí van a ver que hay unos factores, ¿ya? En el método de los coeficientes ya está simplificado los factores. Simplemente determinó un
momento, por ejemplo, el momento en la dirección A, ¿no? El momento en la dirección A. ¿Cuál es el momento en la dirección A? Del tramo corto. Pónganse que esta fuera del tramo corto, de la longitud corta, el tramo A. Y el tramo B de la dirección larga, acá. Entonces, el momento en la dirección corta, es igual al coeficiente de momentos que sale también, digamos que es una reducción del método directo, es por el W, que es, ¿qué cosa? La carga última uniformemente repartida, última, o sea, ya está amplificado por 1,4 y 1,7, por la longitud libre del tramo corto al cuadrado, para el momento, para esa dirección. Y para la otra dirección sería el momento igual, B sería el coeficiente por la carga unitaria uniformemente repartida última por la longitud larga, que sería el LB al cuadrado, el L sub B al cuadrado. Esa sería, digamos, el otro momento que se genera para la otra dirección, ¿no? Yo que he calculado los momentos centrales, ingeniera, y en el caso de los bordes, acá un ejemplo, vamos a ver, para el caso un ejemplo de los bordes, acá. Este es el borde de acá. No estamos hablando de este tramo, estamos hablando, podría ser, considera cuánto le hemos dicho, 1/3, ¿no? Acá también es aplicable el tercio para el borde, para esos que están afuera, que ya es 0 el momento, acá también, sí, correcto, así es, para estos de borde, para esta condición. Para la condición donde no calcule el método de coeficientes, ¿no? El método de coeficientes va a calcular ahora les voy a enseñar en un ejemplito, pero para los casos que no aplica, se aplica el tercio de lo que yo ya le he comentado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es la variación, ¿no? Es la variación de estos momentos a través de anchos de secciones críticas superpuestas para el diseño, ¿ya? Y establece acá también 1/3, ¿ve? 1/3 de este momento máximo aplicado acá. En el borde va a ocurrir 1/3 de este momento máximo acá, de este momento MA1 máximo acá, del centro. Lo va a tomar el tercio. ¿Ok? Este es 1/4, esta es la franja de la longitud total entre 2, del L medio, es el 50% de esta longitud, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto de deformaciones? Es que la deformación de esta dirección es similar a esta dirección que está acá. Este es el concepto. ¿Ya? Por eso se desprende el tercio. Para este caso de acá, mire, este elemento acá no hay 1/3, ¿no? Pero nosotros conservadoramente siempre le colocamos un acero de refuerzo en la esquina. Ese acero normalmente le consideramos también el tercio de este momento máximo. ¿Ya? Pero como concepto, digamos, ese es el siguiente. Entonces, nosotros también, ahora, en la carga de las vigas sobre el apoyo, ¿no? La carga sobre las vigas de apoyo. Tenemos la viga corta y tenemos el caso para la viga larga. Ahí en ese caso acá se desprenden las condiciones de borde, ¿no? Estas famosas condiciones de borde que yo les hablaba hace un momento. En ningún caso la carga sobre la viga, ¿no? En ningún caso la carga sobre la viga a lo largo del tramo corto será menor a la que corresponde al área limitada por la intersección de líneas a 45 grados trazadas desde las esquinas, ¿no? O sea, el método acá, ¿no? 45 grados. Si yo tengo una sección completamente cuadrada, ¿no? Completamente cuadrada, digamos, yo tendría estos dos escenarios, ¿no? Yo tendría estos dos escenarios. Una sección completamente cuadrada
Y yo podría tener una sección que puede también comportarse como en dos direcciones, pero que no es completamente cuadrada. Alguito tiene de largo, diferente con respecto a la otra dirección. Entonces, para este caso, ¿no? Para este caso, la formación de los 45 grados, ¿no? Para el caso de los momentos, en este caso particular, es idéntica, ¿no? Pero para este caso, ¿no? Yo tendría una sección así, de este tipo. Y en este caso, por las áreas tributarias, yo podría decir, ¿no? Yo podría decir que, digamos, que esta dirección recibe más momento que con respecto a esta dirección de acá, ¿no? Con respecto a esta dirección. Entonces, eso es lo que estoy explicándoles en esta parte de acá. En esta parte de acá, ¿no? Entonces, en ningún caso, ¿no? En ningún caso será menor, ¿no? A la que corresponde a los 45 grados de la línea trazada, ¿no? Entonces, digamos, esto se evidencia de esta forma, ¿no? Esta genera un tercio más que con respecto a esta dirección. Entonces, ahí la carga equivalente, uniformemente repartida por metro lineal sobre la viga corta, ¿no? La carga equivalente sería un tercio, ¿no? Un tercio de la carga uniformemente total, ¿no? Por la longitud del tramo, por A, por la longitud de los dos bordes. A es dos bordes exteriores discontinuos y dos continuos, ¿no? Para el caso A. Pero para una carga uniformemente repartida por metro lineal, para la viga larga, para el caso B, para este caso, la carga equivalente sería lo mismo, pero multiplicado por 3 menos M, ¿no? Menos M, que vamos a ver que es la relación de lados, entre 2, ¿no? Entre 2. Y esto es aplicable, chicos, para el caso de un borde discontinuo con 3 bordes continuos. Y en el caso C es para todos los bordes continuos, ¿no? Cuando estamos en este escenario. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan hace un momento que yo les hablaba? ¿Se acuerdan ¿se acuerdan que en el Paint? A ver. ¿Se acuerdan este caso? Ahí está. Miren este dibujito. ¿Se acuerda que yo le hablaba? Cuando yo tengo acá yo ya no tengo más losa en este lado, no tengo más losa y no tengo más losa. El método de los coeficientes es aplicable para el caso de las vigas, ¿ya? Cuando hay vigas, con la relación de la altura de la viga mayor o igual a 2.5 veces a 3 el tema del espesor de la losa. Entonces, aquí un ejemplo, acá yo tengo un ejemplo, este caso de esta losa, justo para el caso donde Alejandra decía, ¿no? Este también es aplicable, ingeniera, en una sola dirección. Diré en dos direcciones, una, ok. Acá teníamos dos escenarios de diseño de losas, de entrepiso. Entonces, para esta de acá, ¿cuál es el único borde continuo? Significa borde continuo que tiene continuidad con losa. Acá no hay continuidad con losa, acá no hay continuidad con losa y no hay continuidad con losa. Y digamos que el gráfico normalmente se identifica de esta forma. Está continuo como una losa de borde. Entonces acá, por eso acá estoy diciendo qué cosa. El caso A, ¿qué cosa es? Tiene dos bordes exteriores, ¿no? O discontinuos, porque acá no hay losa y porque acá no hay losa. Y tiene, para este lado de acá, continuo con esta losa, continuo con esta losa. Entonces tenemos la losa del paño A, un caso de losa con dos bordes discontinuos y con dos bordes
continuos. ¿Cómo se dibuja esta, digamos, cómo se dibuja esto para el cálculo? Eso, para el cálculo, sería una losa con dos bordes discontinuos, dice. Este discontinuo, pero continuo por acá. Entonces, la simbología sería más o menos de este tipo. Así. Esto que está acá es este caso A. ¿Y el caso B cómo sería? Tiene continuidad, tiene continuidad, tiene continuidad y no tiene un borde continuo. Un borde discontinuo con tres discontinuos. El caso B sería una losa caso B sería la losa, por acá hay losa, por acá abajo hay losa, por acá abajo, por el costado hay losa. ¿Ya? Y para el otro caso, para el caso C, para terminar, y de ahí ya ustedes pueden ir a clase y más tarde nos encontramos, para el caso C, ¿qué cosa es? El caso C es una losa que tiene todos los bordes confinados por otras losas. Entonces, sería, este es el caso A de la PPT, este es el caso B y este es el caso C. Eso es lo que dice la diapo, ¿no? Y eso también está en el reglamento. Tenemos 3 escenarios de caso, para este caso en particular. ¿Ya? Entonces, en la tardecita continuamos. Esto ya lo compartí, ¿no? ¿Me confirman si está compartido? ¿Quién me avisa si ya lo compartí? ¿Me pueden decir si lo he compartido, chicos? Creo que sí, ¿no? Creo que está compartido, ¿ya? Entonces, más tardecito nos encontramos.